Misterios develados por Godfrey Ray King, seudónimo de Guy Warren Bayard. Autorización para divulgación. Contrariamente a lo que se ha escrito respecto a que el maestro Saint-Germain prohibió la divulgación de estas sus enseñanzas, referimos al estudiante al discurso número 30, recibido por el rayo de luz y sonido el día 29 de noviembre de 1939 y que dice textualmente: yo apreciaré profundamente toda la asistencia que los estudiantes bajo esta radiación puedan dar para que todos los libros sean editados y puestos ante la humanidad, ya que este es el más grande servicio que se puede ofrecer en este momento. Saint-Germain. Introducción por el mismo autor. Las experiencias relatadas en esta serie de libros y que yo he tenido el privilegio de vivir se deben a la asistencia del maestro Saint-Germain y también es por su consentimiento que se le dan al público. Nadie puede imaginar mi amor y gratitud hacia él y hacia los otros maestros que me ayudaron. Con la excepción de Saint-Germain y por su mandato expreso, se ocultan los nombres de los maestros y de las exactas localidades por razones que deben ser obvias, ya que únicamente por un servicio de amor y por invitación directa de los maestros es que se puede generar el derecho de estar con ellos en forma visible y tangible, de sus cuerpos vivientes y respirantes. Cualquier otro intento de acercarse a ellos fracasará, pues la presencia y el poder que los ha custodiado a través de las centurias los custodia aún. Solo la pureza interior es el pasaporte que da la entrada a estas actividades y asociación con los ascendidos maestros. Cuando un individuo, por esfuerzo consciente, llega a la corrección de sus debilidades, no hay nada en el universo que pueda impedírselo. En los Estados Unidos hay uno de los focos más antiguos de la Gran Hermandad Blanca, que ha trabajado por la libertad del hombre desde que éste vino al planeta. Algunas de las actividades de este retiro son descriptas y reveladas para que el lector, cuando esté preparado, pueda hacer contacto consciente por su propia luz y por aquella luz mayor que irradia este poderoso centro, a fin de que él pueda beber de la fuente de la antigua sabiduría, además de llevar la copa de amor, paz y fuerza a sus hermanos. El propósito de poner este libro en manos del público es para comunicarle al individuo el valor y la fuerza que ha de sostenerlo a través de este periodo de transición en que estamos, así como también revisar algo de la sólida y sana base sobre la cual en este momento se construye el futuro de la era entrante. El libro es escrito a la sombra de la majestuosa presencia del Monte Shasta, San José de California, cuyo ápice está siempre envuelto en el radiante y puro símbolo blanco de la, entre comillas, luz de la eternidad. En estas páginas transcribo la forma como llegué a establecer contacto con el amado maestro Saint-Germain y los otros maestros que elaboran sin cesar para ayudar a la humanidad del planeta en su lucha por la paz, amor y eterna perfección. Yo, que tuve estas experiencias, mantenía un deseo dominante de ver, oír y conocer la infalible verdad de la vida, y fue así como fui llevado paso a paso a realizar y aceptar la magna presencia que dentro de nuestro propio ser es la luz que ilumina a todo hombre que viene al mundo, o sea, el Cristo. La manera de hacer contacto con esa luz, con su omnisciente omnipresencia y su actividad inequívoca, me fue revelada, y la doy al lector en estas páginas. Uno por uno, mis grandes deseos se han cumplido, porque esos deseos eran desinteresados. Mi búsqueda de la verdad y felicidad fue larga y firme, pero las he encontrado y ningún hombre me las puede quitar porque son eternas y porque viene de mi propio ser divino, Dios. Al presentar esta experiencia, lo hago con una profunda oración para que el lector sea bendecido con y por la luz, y que sea prosperado en su sendero de la verdad, que es el único en el que se puede encontrar la felicidad permanente. Allí, y solamente allí, podrá encontrar paz, esa paz permanente que tanto anhelamos y el servicio de amor. Sin mi presente esfuerzo de lanzar estos libros al mundo, puede lograr que lleven un poco de amor, de la luz y de la dicha que yo he recibido, me sentiré plena y ampliamente premiado.
Aquel dicho de que la verdad es más extraña que la ficción es aplicable a este libro. Es un derecho del lector aceptarlo o no. Pero los ascendidos maestros me han dicho a menudo: tanto más pueda la humanidad aceptar que realmente existimos, tanto más se abrirá la puerta de nuestra presencia para poder derramarles más y más de nuestra asistencia. Pero el que no nos acepte y se nos rechace personalmente no nos elimina de la existencia y actividad del universo. Aquellos que aceptan la verdad aquí descrita y transcrita encontrarán una nueva poderosa fuerza entrando a sus vidas. Cada ejemplar lleva una magna presencia, su radiación y su poder sostenedor. Todo el que estudie estas páginas con sincera, honesta y honda persistencia conocerá y hará contacto con la realidad de esa presencia y poder. Para aquellos que lean esta obra, les aseguro que estas experiencias son reales, tan verdadera como es la existencia del hombre en el planeta, y que todo ocurrió en los meses de agosto, septiembre y octubre del año 1930 en el Monte Shasta, California, Estados Unidos. Capítulo 1. Encuentro con el maestro. El Monte Shasta se proyecta victoriosamente sobre el cielo del oeste, con sus faldas rodeadas por un bosque de pinos y abetos que lo hacían lucir como una joya de blanco diamantino, engarzada en una montura de verde filigrana. Sus picos cubiertos de nieve centellaban y cambiaban de tonalidades de un momento a otro, a medida que las sombras se alargaban por el descenso del sol en el horizonte. Decían los rumores que había un grupo de hombres divinos llamados la Hermandad del Monte Shasta, la cual es una rama de la Gran Logia Blanca, y que este foco ha existido sin interrupción desde tiempos muy remotos hasta el presente. Yo había sido enviado en asuntos de gobierno a una población situada al pie de la montaña, y en mis momentos libres me ocupaba de investigar este rumor con respecto a la hermandad. Yo sabía por mis viajes al lejano oriente que la mayoría de los rumores, leyendas y mitos tienen por origen una verdad no reconocida, sino por los verdaderos estudiantes de la vida. Me enamoré del Monte Shasta, y cada mañana casi automáticamente saludaba al espíritu de la montaña y a los miembros de la orden. Yo sentía algo muy similar en aquella localidad a la luz de las experiencias que acontecieron. No es extraño que yo las presintiera. Era mi costumbre hacer largas caminatas cada vez que quería reflexionar o tenía que lograr una decisión importante. Aquí, ante este gigante de la naturaleza, encontraba distracción, inspiración y una paz que alimentaba mi alma y vigorizaba mi cuerpo y mi mente. Para esto, yo había proyectado una de estas caminatas creyendo que era por puro placer, deseando internarme en el corazón de la montaña, cuando la siguiente experiencia entró en mi vida, cambiándola tan radicalmente que yo habría creído encontrarme en un planeta extraño, si no fuera porque tuve que regresar a la rutina en la que estaba ocupado desde meses anteriores. La mañana en cuestión salí al amanecer y tomé un camino a la buena de Dios. En una forma vaga le pedí a Dios que dirigiera mis pasos. Ya al mediodía había subido a la ladera hasta un punto en que la vista hacia el sur era un sueño. A medida que el día avanzaba, hacía más y más calor, y yo me detenía a descansar y gozar plenamente de la vista del río McLeod, del valle y del pueblo. Llegó la hora de almorzar y yo busqué una fuente de agua de montaña, y cuando vaso en mano me incliné a llenarlo, sentí una corriente eléctrica recorrer mi cuerpo de la cabeza a los pies. Pasé la mirada en contorno y detrás de mí vi parado un joven que a primera vista me pareció alguien que, como yo, estaba paseando únicamente, pero en el momento comprendí que no era una persona corriente. Se sonrió y me dijo: «Hermano, si me das tu vaso, lo llenaré con algo mucho más refrescante que agua de manantial». Obedecí y al instante el vaso se llenó de un líquido cremoso. Entregándomelo, me dijo: «Bebe». Lo hice y creo que mi expresión debió de haber delatado mi asombro. El gusto era delicioso, pero el efecto electrizante y vivificador que invadió mi cuerpo y mi mente me hizo lanzar una exclamación de sorpresa. Yo no lo vi echar nada en el vaso y no comprendía lo que estaba sucediendo.
Lo que has bebido, me dijo, viene directamente del depósito universal. Es puro y vitalizador como la vida misma. Es decir, es vida, vida omnipresente, ya que existe en todo lo que nos rodea. Es obediente a nuestro control y dirección cuando amamos lo suficiente, ya que todo el universo obedece al mandato del amor. Lo que yo desee se manifiesta cuando lo ordeno por amor. Yo extendí el vaso y aquello que deseé para ti apareció. ¿Ves? No tengo sino que extender la mano y si yo deseo usar oro, aquí está el oro. Instantáneamente apareció en su mano un disco de un tamaño de una pieza de $10. Yo veo dentro de ti una cierta comprensión de la ley, pero no estás lo suficientemente consciente de ello para producir lo que deseas directamente del suministro universal omnipresente. Tú has deseado tanto atestiguar este tipo de actividad con tanta determinación y honestidad que ya no se te puede negar. Sin embargo, la precipitación es una de las actividades de menor importancia en la gran verdad del ser. Si tu deseo no hubiera estado libre de egoísmo y de la fascinación de lo fenómico, esta experiencia no te hubiera venido. Cuando saliste de tu casa, tu conciencia exterior creía que solo habías salido a pasear, pero en realidad estabas siguiendo el impulso que le inspiró tu Dios interior a tu personalidad, hacia la condición y lugar donde se iba a realizar tu deseo más intenso. La verdad de la vida es que no se puede desear lo que no tiene manifestación posible en algún punto del universo. Tanto más intenso es el sentimiento dentro del deseo, tanto más rápido se cumplirá. Sin embargo, si se tiene la temeridad de desear algo que dañe a otro hijo de Dios o a cualquier parte de su creación, se pagará con discordia y fracaso en alguna experiencia de su vida. Es muy importante comprender plenamente que la intención de Dios para cada uno de sus hijos es la abundancia de toda cosa buena y perfecta. Él creó la perfección y revistió o invistió a cada hijo con ese mismo poder. Todos podemos crear y mantener la perfección y expresar dominio divino sobre la tierra y todo lo que ella contiene. La humanidad fue creada a imagen y semejanza del Padre y la única razón por la cual no manifiesta su dominio es porque no usa su autoridad divina, que es una cualidad con la que cada ser está dotado y con la cual debe gobernar su mundo. Así no está cumpliendo con la ley del amor al no derramar paz y bendición a toda la creación. Esto ocurre porque los seres humanos no se aceptan ni se reconocen a ellos mismos como lo que son, templos del Dios viviente. Tampoco saben que ese reconocimiento debe mantenerse eternamente. La humanidad, en su presente y aparente limitación de tiempo, espacio y actividad, está en la condición semejante a la de una persona que necesita algo si alguien le extiende lo que necesita y ella no se acerca a recibirlo. ¿Cómo va a gozar del beneficio? La masa de la humanidad está en este grado de conciencia hoy y continuará en él hasta que acepte que el Dios que lleva en su corazón es el dueño, el dador y el hacedor de todo el bien que puede entrar en su vida y mundo. El ser personal de cada uno tiene que reconocer completa e incondicionalmente que la actividad externa humana no tiene nada propio. Hasta la energía es irradiada al ser personal por el gran ser divino interior. El amor y alabanza del gran ser interior y la atención enfocada y mantenida en la verdad, la salud, la paz, el suministro divino y la libertad o cualquier otra cosa que sea necesaria para tu uso, si son mantenidas persistentemente en tu conciencia, pensamiento y sentimiento, serán manifestados tan absolutamente como existe la gran ley de atracción magnética en el universo. La eterna ley de la vida es: lo que tú pienses y sientes, lo traes a la forma. Donde está tu pensamiento, allí estás tú. Lo que tú medites, en ello te convertirás, ya que tú eres tu conciencia. Cuando le permites a tu mente albergar pensamientos de odio, condenación, crítica, lujuria, envidia, celos, temor, dudas o sospechas, y permites que esos pensamientos y sentimientos generen irritación dentro de ti, es absolutamente seguro que tendrás discordia, fracasos, desastres en tu cuerpo, tu mente y tu mundo.
Mientras permitas que tu atención se detenga en tales pensamientos, bien sea respecto a naciones, personas, lugares, condiciones o cosas, estarás absorbiendo estas actividades en la sustancia de tu mente, tu cuerpo o sus asuntos. De hecho, estarás forzándolas, impeliéndolas a que entren en tu experiencia. Todas estas actividades discordantes llegan al individuo a su modo a través de su pensamiento y su sentimiento. A menudo el sentimiento relampaguea antes de que el ser esté consciente del pensamiento captado por la conciencia exterior. Concienciar el sentimiento podría servir para controlarlo, y esta experiencia les demostrará cuán gran cantidad de energía hay dentro de nuestras muchas creaciones acumuladas por hábito. La actividad sensorial de la vida es el punto más abandonado, menos custodiado en la conciencia humana. Es la energía acumulada por medio de la cual los pensamientos se convierten en cosas. Serán insuficientes las veces que te hable sobre la necesidad de controlar y vigilar los sentimientos, pues el dominio de las emociones juega el papel más importante en la vida para mantener el equilibrio mental, la salud en el cuerpo, el éxito y logros en los asuntos mundanos o del ser personal de cada individuo. Los pensamientos no pueden convertirse en cosas hasta que son revestidos con sentimientos. Lo que llaman el Espíritu Santo es la parte de la vida que conocemos como, entre comillas, sentimiento. Es la actividad del amor divino o expresión materna de Dios. Por esto dicen que el pecado contra el Espíritu Santo trae tanto tormento. Nota del traductor. La Biblia dice que no tiene perdón, porque cualquier discordia en los sentimientos rompe la ley del amor, que es la ley del equilibrio, la armonía y la perfección. El crimen más grande en el universo es contra la ley del amor, y es la incesante fabricación de sentimientos irritados y destructivos en que vive la humanidad. Algún día la raza conocerá que las fuerzas siniestras generadas por los humanos con sus pensamientos y sentimientos solo entran en los individuos y en sus asuntos cuando hay falta de control en sus emociones y en sus experiencias diarias. Pero aún los pensamientos destructivos no se pueden exteriorizar y manifestar ni convertirse en cosas físicas a menos que pasen por el mundo de los sentimientos, pues esta faz, en este momento de la manifestación, es que el átomo físico se coagula de acuerdo con la forma mental. Así como el ruido de una súbita explosión causa un choque al sistema nervioso del que la siente, ocasionándole una sensación de temblor en la estructura celular del cuerpo, así exactamente las llamaradas de sensación irritada causan choques, perturban y desarreglan la fina sustancia en la estructura atómica de la mente, del cuerpo y del mundo de la persona que las experimenta, y las lanza hacia afuera, consciente o inconscientemente, intencionalmente o no. El sentimiento discordante es lo que produce las condiciones que llamamos vejez, desintegración, falta de memoria y de toda otra falla en el mundo de la humana experiencia. El efecto sobre la estructura corporal es idéntico a lo que se produciría en un edificio si el cemento que mantiene ligados los ladrillos recibiera golpes repetidos y que cada día estos fueran aumentados. Este choque continuo sacudiría las partículas componentes de la estructura. El edificio se vendría abajo en una masa caótica y la forma dejaría de existir. Esto es lo que la humanidad está haciendo constantemente a la estructura atómica del cuerpo humano. Darle expresión a los pensamientos y sentimientos discordantes es el camino de menor resistencia, y en la actividad habitual de todos los individuos sin desarrollo, indisciplinados e indispuestos, quienes se niegan a comprender, entre comillas, la ley de su ser, y por lo tanto no quieren traer al ser personal ese instrumento de expresión a la obediencia de dicha ley. Aquel que no quiere controlar sus pensamientos y sus sentimientos está en mal camino. Cada puerta de su conciencia está de par en par abierta para que entren en él las actividades desintegrantes que brotan hacia afuera las mentes y emociones de otros. Como no se necesita emplear fuerza, ni sabiduría, ni entrenamiento para ceder a los impulsos destructivos y malévolos,
Los adultos que así se comportan son apenas niños en el desarrollo de su autodominio. Es una vergüenza para la vida de la humanidad que desde que nace hasta que desencarna no se le haya enseñado el autocontrol. La necesidad más imperiosa en el mundo occidental hoy es la atención en este punto altamente grave. Es tan fácil ceder a los hábitos de discordia porque la masa de los seres humanos está sumergida en un ambiente y una asociación creada por ellos mismos. El individuo tiene que hacer el esfuerzo de surgir de esta condición por medio del control de su conciencia exterior para poder trascender esta limitación permanentemente. Y nadie podrá quitar de su mundo y su vida la miseria, la discordia y la destrucción hasta que sujete sus pensamientos y sentimientos. En esta forma, se niega a permitir que la vida que fluye por la mente y el cuerpo sea calificada con la discordia que resulta de cada pequeña molestia que ocurre en el mundo que lo rodea. Al principio, esta disciplina requiere esfuerzo continuo, porque los pensamientos y sentimientos del 95% de la humanidad andan tan libres e incontrolados como un perrito callejero. Pero no importa cuánto esfuerzo sea necesario para traer estas dos actividades a un control absoluto, vale la pena todo el tiempo la energía y el esfuerzo, pues no se puede tener ningún dominio permanente de nuestra propia vida y mundo sin ello. Será mi placer y privilegio enseñarte el uso de estas leyes superiores. Su uso y su aplicación permitirán expresar la verdadera sabiduría y te traerán perfección. 1. El primer paso hacia el control de uno mismo es el aquietar toda actividad exterior, tanto de la mente como del cuerpo, de 15 a 20 minutos antes de recogerte a dormir y por la mañana antes de comenzar tu día, haciendo el ejercicio siguiente, el cual manifiesta prodigios para todo aquel que haga el esfuerzo necesario para hacerlo. 2. El segundo paso es asegurarse de no ser perturbados y después de haberse tranquilizado y estar muy quieto, visualizar y sentir el cuerpo envuelto en una luz blanca radiante. En los primeros 5 minutos, mientras se visualiza este cuadro, sentir intensamente la conexión entre el ser exterior y el magno Dios interno, enfocando la atención en el corazón y visualizándolo como un sol dorado. 3. El tercer paso es el reconocimiento. Yo acepto gozoso la plenitud de mi magna presencia de Dios, el Cristo puro. Siente el gran brillo de la luz e intensifícala en cada célula de tu cuerpo durante unos 10 minutos más. Ahora cierra la meditación ordenando: yo soy un hijo de la luz, yo amo la luz, yo vivo en la luz. Yo soy protegido, iluminado, provisto y mantenido por la luz, y yo bendigo la luz. Recuerda siempre que uno se convierte, se transforma en aquello en que medita, y puesto que de la luz salimos, la luz es suprema perfección y el control de todas las cosas. La contemplación y adoración de la luz obliga a la iluminación de la mente, salud y fuerza en el cuerpo, la paz, la armonía y el éxito en los asuntos de cada individuo que lo haga realmente y lo continúe. Desde el comienzo de cada era, bajo todas las condiciones, se nos ha dicho por todos los que han alcanzado los más altos logros de la vida que la luz es lo supremo, que está en todas partes y que existe en todas las cosas. Esa verdad es tan real hoy como lo era hace millones de años. Tan remotamente como se encuentre rastro de humanidad, los grandes sabios de todas las edades han sido presentados como un halo de luz emanando de su cabeza y de su cuerpo. La luz es algo real, tan real como la luz eléctrica en vuestros hogares. No está lejos el día en que serán construidas máquinas que revelen la emanación de la luz en contorno de cada individuo, a la vista física del que desee comprobarlo. Dicha máquina también revelará la contaminación o decoloración que forma una nube generada por el ser personal y ocasionada por los pensamientos y sentimientos discordantes que nublan la luz de Dios. Esta es la forma y la única manera de malutilizar y calificar erróneamente la energía de la gran corriente de vida. Si practicas este ejercicio fielmente y lo sientes en cada átomo de tu mente y cuerpo con profunda intensidad, recibirás abundante prueba de la tremenda actividad, poder y perfección que existe y está siempre activa en la luz.
cuando hayas experimentado esto, aunque no sea sino por un corto tiempo, no necesitarás pruebas adicionales. Te conviertes en tu propia prueba. La luz es el reino, entra en el reino y sé. Estarás en paz, retorna a la casa del Padre. En los primeros 10 días es bueno hacer este ejercicio 3 veces diarias, de mañana, tarde y noche. A menudo oigo la queja: «Ay, yo no puedo dedicar todo ese tiempo a eso». Para aquellos que sean de esa opinión, deseo decirles: si el tiempo que la persona corriente gasta en criticar, condenar y culpar a los demás por ser diferentes fuera dedicado al uso y reconocimiento de la luz, le sería manifestado el cielo en la tierra. Para el individuo que se atreve a comprobarlo y tiene suficiente determinación para continuarlo, nada le es imposible. La luz jamás falla. La luz es la forma que utiliza Dios para mantener el orden, la paz y perfección en toda su creación. Todo ser humano en esta tierra puede disponer de todo el tiempo que él desee para hacer este ejercicio, si su deseo es suficientemente intenso. La intensidad del deseo por sí sola reorganizará el mundo del individuo, las personas, las condiciones y las cosas para proveerle el tiempo, si es que él desea firmemente emplearlo para su elevación. No hay nadie en el mundo eximido de esta ley, ya que el deseo intenso de hacer algo constructivo descarga el poder de la energía necesaria para crear y expresar la cosa deseada. Todo el mundo tiene el mismo privilegio supremo de contactar la omnipresente presencia de Dios, y es el único poder que siempre ha elevado, eleva y elevará al ser personal por encima de la discordia y la limitación. Hijo mío, ensáyalo con gran persistencia y sabe que Dios en ti es tu victoria certera. Diciendo esto, yo comencé a pensar que este debía ser un maestro ascendido, ya que no solamente me había dado pruebas de su dominio sobre los elementos de la precipitación, sino que me había instruido en la forma en que lo estaba haciendo. Permanecí pensativo, preguntándome cómo era que él me conocía. «Hijo mío», dijo, contestándome el pensamiento, «te conozco hace eones. Al tú elevar tu pensamiento por tus propios esfuerzos, hiciste posible que yo me acercara a ti esta vez, a pesar de que siempre he estado en contacto contigo en los planos invisibles. Tu esfuerzo consciente para alcanzar el contacto con algún maestro ascendido abrió el camino para que yo pudiera venir a ti en una forma tangible para tus sentidos físicos. Pero veo que no me reconoces con tu conciencia exterior. Yo estuve presente en tu nacimiento, como también al morir tu madre. Fui el instrumento que te acercó a tu esposa en el momento apropiado para que no te retardaras. Colaboré para atraer hacia ti a tu hijo a esta encarnación. Ahora ten un poquito de paciencia, quédate tranquilo unos momentos, mírame fijamente y revelaré mi identidad». Hice como me lo indicó, y tal vez un minuto después vi su cara, su cuerpo y su ropa convertirse en la presencia viviente y tangible del maestro Saint Germain, sonriendo ante mi aparente estupor y gozando de mi sorpresa. Allí estaba parado una esplendorosa figura en un traje cubierto de joyas, sus ojos brillantes de luz y de amor, revelando el dominio y majestad que posee y que él es. Saint Germain siguió explicando: «Este es el cuerpo en el que yo trabajo la mayor parte del tiempo cuando me ocupo del bienestar de la humanidad, a menos que el momento requiera un contacto más cercano con los asuntos mundiales, y en este caso hago que mi cuerpo asuma las características y la ropa de la nación en que esté trabajando en ese momento». «Ah, ya te conozco, te he visto muchas veces en estados de conciencia interior», exclamé. Él me dijo: «¿Ves tú, hijo mío, en qué consiste realmente la maestría? Nosotros, los del estado ascendido, podemos controlar la estructura atómica de nuestro cuerpo tal como el alfarero maneja su barro. Todo electrón y todo átomo en el universo son obedientes a nuestro deseo por el poder deidífico que hemos merecido ganar para dirigirlos. La humanidad se asombra ante estas cosas, pero yo te aseguro que no es más difícil para nosotros cambiar la apariencia y actividad de nuestros cuerpos de lo que es para ustedes cambiarse de ropa. La condición desafortunada en la conciencia humana que mantiene a los individuos en sus limitaciones autoimpuestas es la actividad de la mente que o teme o ridiculiza lo que no comprende, o lo que es peor, en ignorancia dice: esto es imposible.
Una cosa puede no ser probable bajo ciertas condiciones, pero el ser divino interior, que es la gran luz, puede cambiar todas las condiciones humanas de manera que nada le es imposible. Todo ser humano posee la divina llama de la vida dentro de él, y ese ser, Dios, tiene dominio donde quiera que se mueva el universo. Si el hombre, por su inercia mental, no hace el esfuerzo suficiente para reorganizar sus antiquísimos hábitos de mente y cuerpo, continuará atado por las cadenas que él mismo se forjó. Pero si él decide conocer al Dios interior y tiene la osadía de darle a ese ser divino el control de sus actividades exteriores, recibirá de nuevo el conocimiento de su dominio sobre las sustancias, lo cual le pertenece desde el principio. Ya llegó el tiempo en que la humanidad se está despertando y tiene que saber de alguna manera que ha vivido centenares, tal vez miles de vidas, y cada una en un nuevo cuerpo físico. La ley de la reencarnación es la actividad del crecimiento humano que le concede al individuo la oportunidad de establecer un equilibrio condicional que él mismo conscientemente desajustó. Esto es solo una de las actividades de la ley de compensación, la ley de causa y efecto, o lo que se puede llamar el proceso balanceador equilibrador automático que gobierna todas las fuerzas del universo en todas partes. La comprensión correcta de esta ley da la explicación de muchas condiciones en la experiencia humana que sin ella parecen totalmente injustas. Es la única explicación lógica de la infinidad de complejidades y experiencias humanas que revela la operación y la ley sobre la cual descansa toda la manifestación. Esto hace comprender que no existe lo que llaman casualidad o accidente. Todo tiene una causa interior y todo es la causa de un efecto futuro en el mismo instante en que se efectúa la causa. Si un hombre ha dañado a una mujer en una vida, es seguro que reencarnará en forma femenina y pasará por la experiencia similar, hasta que pase por aquello que le hizo pasar a otro. Lo mismo ocurre a toda mujer que lastime o dañe a un hombre. Esa es la única forma en que cada uno se obliga a experimentar tanto la causa como el efecto en todo lo que genera el mundo. El individuo puede experimentar, crear todo lo que quiera en su propio mundo, pero si a él se le antoja hacer aquello que le haga a otros experimentar discordia, él se obliga a experimentar la misma condición hasta que aprenda lo que es el efecto de su propia creación sobre la vida ajena en el universo. Ven conmigo y revisemos la vida física en que usaste una forma femenina en Francia, en la cual fuiste una cantante de gran éxito con una voz extraordinariamente bella. Inmediatamente y sin ningún esfuerzo de mi parte, me encontré al lado de mi cuerpo físico, mirándolo mientras éste reposaba acostado en la tierra. Me pregunté si estaría a salvo allí en la ladera de la montaña, y contestándome el pensamiento, el maestro me dijo: «No te preocupes, nada puede dañar a tu cuerpo mientras estemos ausentes. Observa». Instantáneamente vi mi cuerpo rodeado de una llama blanca que formaba un círculo de 20 metros de diámetro. El maestro me rodeó con su brazo derecho y vi que estábamos elevándonos rápidamente, pero enseguida me ajusté a su frecuencia vibratoria. No había sensación definida de movimiento por el espacio, pero de pronto miramos hacia abajo en un pueblo en el sur de Francia y el maestro continuó hablando. «Aquí naciste, hija única de una bella mujer cuya vida era un ejemplo muy adelantado para la mayoría de aquel momento. Tu padre era un marido muy devoto, de alta cultura e inspirado por el espíritu cristiano. El éter atmosférico de todo ambiente imprime todo lo que haya ocurrido en la localidad. Yo voy a revivificar esos registros etéricos y verás cuadros vivientes con detalles de tu vida. Solías cantar en la iglesia de esta aldea y estudiaste con un maestro que persuadió a tus padres a darte clases. Hiciste buen progreso y pronto se mudaron a París. Después de un año de estudios intensivos, se presentó la oportunidad de cantar ante la reina de Francia y bajo sus auspicios cantaste en muchos salones. Esto te aseguró una carrera musical. Francia y el éxito de tus cantos te colmaron con sus dones, y en los siguientes 5 años acumulaste muchas riquezas. De pronto tus padres pasaron por el cambio llamado muerte y sufriste un gran choque emocional. Estuviste enferma muchas semanas. Cuando pudiste regresar a tus conciertos, tu voz había adquirido un sentido de compasión,
producto del dolor que habías experimentado recientemente. Un hombre que había seguido gran parte de tus estudios musicales fue el director de tus conciertos y apariciones en público, y tú llegaste a depender de él con gran confianza. Al finalizar 14 años de éxitos brillantes, tú te enfermaste repentinamente y moriste. Tu riqueza y tus joyas quedaron en poder de aquel director, destinadas por tu tía para ser usadas en ayuda de otros para cumplir ciertos planes acerca de los cuales tú habías trabajado toda la vida. Pero apenas desapareciste, se apoderó de él la codicia. A ese hombre lo conociste de nuevo aquí en América en tu presente encarnación. Fue un incidente en unos negocios. Estoy seguro que lo recordarás claramente. Me hizo ver una relación de negocios por medio de la cual yo había querido ayudar a varias personas en el oeste unos 10 años atrás en conexión con un representante del gobierno de Bélgica. Ese hombre, continuó Saint-Germain, tuvo la oportunidad de corregir el mal que te hizo en Francia, pero no tuvo aún la fuerza suficiente para saldar su cuenta con la gran ley cósmica de la justicia. Si lo hubiera hecho, habría progresado rápidamente en esta encarnación. Así es como la vida exterior mantiene al individuo atado a la rueda de renacimiento, a la lucha y al dolor, hasta que permitimos que la luz del Cristo interior nos ilumine y nos purifique para responder al único plan de Dios, que es la paz, el amor y la perfección de su creación. Esta es la clase de lección que jamás se olvida, porque la enseñanza objetiva fija la experiencia en la visión tanto como en la mente. El registro de la vista es más profundo y necesariamente recibe más atención en la actividad exterior del intelecto. La esencia de esa experiencia tan antigua se me fijó en la memoria permanentemente, ya que recuerdo cada detalle tan claramente como cuando la vi junto a él. Ahora vamos a recordar otra vida tuya, la que tuviste en Egipto. Nos elevamos de la tierra y nos movimos rápidamente hacia adelante. Yo estuve muy consciente del Mediterráneo a medida que pasábamos por encima de sus bellas aguas. Seguimos a Karnak y Luxor y bajamos al nivel de la tierra. Fíjate bien ahora. Este cuadro es de un muy antiguo templo de Luxor que no está entre las ruinas que los arqueólogos exploran hoy, sino que antecede a todos los que han sido descubiertos. Si supieran dónde buscar, encontrarían magníficos templos en un estado casi perfecto de conservación. Indicando un punto lleno de ruinas, la escena se transformó en aquello que había sido, en toda su belleza, actividad y esplendor, mucho más que todo lo que esta generación pueda concebir. Los jardines y fuentes eran bordeados de grandes pilares de mármol blanco y granito rosa. Toda la localidad se puso vibrante, tan real y tangible como cualquier ciudad de la tierra hoy. Era tan natural y normal que yo le pregunté cómo hacía para poner esas cosas tan vivas. El maestro me respondió: el hombre y sus creaciones, la naturaleza y todo, tienen una contraparte etérica, un patrón que graba la impresión eternamente en la atmósfera circundante y en contorno donde quiera que el hombre vaya. El patrón de la actividad de una persona, así como su experiencia vital, está siempre dentro de su aura en todo momento. Este mismo récord existe en toda localidad. Un maestro ascendido puede, si quiere, revivir o revestir una experiencia o actividad anterior de algún individuo en donde quiera que éste se halle, ya que el patrón sobre el cual el maestro coagula la estructura atómica está siempre en el aura del individuo. Ahora, cuando el maestro coagula el registro de una localidad, tiene que hacerlo sobre el propio lugar. Ese récord, cuando está revestido, se convierte en la misma forma viviente que existía cuando fue construido en sustancia física. En este sentido, es posible coagular nuevamente la estructura física de edificios completos y sus alrededores, cuando el maestro así lo desea, para el cumplimiento de un buen propósito. Cuando uno ha alcanzado este dominio, puede revestir y reanimar cualquier registro etérico que desee para instrucción y beneficio de estudiantes y otras personas. Cuando se hace esto, la escena es tan real como la realidad misma. El objeto revestido puede ser fotografiado, palpado, hacerse tangible a los sentidos físicos del que lo observe. Fíjate,
Tú estás experimentando estas actividades en tu cuerpo sensible, pero no por eso son menos reales, ya que tu cuerpo físico es solo una vestidura que tú, como individuo pensante y consciente, estás usando. Es lo mismo que si usáramos un abrigo pesado en invierno y uno liviano en verano. Las experiencias en tu ropa liviana no serían menos reales que aquellas que te ocurren cuando vistes tu ropa pesada. Examinamos la arquitectura y el campo alrededor. «Ven, vamos a entrar», dijo el maestro. Pasamos por la entrada principal y nos convertimos en actores vivientes, al tiempo que observadores de la siguiente escena. El sumo sacerdote vino hacia nosotros y pareció conocerme. «Ese hierofante es hoy tu hijo Donald». Otro sacerdote apareció y yo inmediatamente sentí que lo conocía. «Ese sacerdote eras tú mismo», dijo Saint-Germain. Cuando entramos al santuario interior y vi la vestal guardando el fuego sagrado, supe que era Loto, mi amada esposa, mi rayo gemelo, con quien me casé hace unos años y que hoy es la madre de nuestro hijo. La escena cambió y vimos un príncipe visitante que venía de tierras lejanas a llevarse a la vestal para hacerla su esposa. De pronto, el alto sacerdote tuvo una visión de lo que iba a suceder. Aunque sintió perturbación, se contuvo bien. Cuando los esclavos del príncipe entraron, él los vio acercarse al santuario y entonces los detuvo con una sola palabra. Un esclavo siguió avanzando. El sumo sacerdote lo amonestó, pero el esclavo siguió adelante. Cuando llegó hasta el círculo sagrado frente al altar, el sacerdote no se contuvo más. Fue hasta la orilla del círculo protector, levantó la mano y la apuntó hacia el esclavo. Un estallido de fuego salió como un rayo y el esclavo cayó muerto al suelo. El príncipe se abalanzó preso de furor. «¡Detente!», gritó el sacerdote con un estallido de trueno. El príncipe se detuvo impresionado por el poder de la voz del sacerdote y este continuó. «Óyeme, no faltarás al respeto del más alto don de Dios, al templo de la vida. Sal de aquí antes que te ocurra lo mismo que a tu atrevido esclavo». El sumo sacerdote estaba plenamente consciente del poder que podía desatar, y mientras miraba al príncipe, encarnaba el autocontrol absoluto. La fuerza ilimitada, dominada por su voluntad, era la majestad coronada con el poder eterno. La voluntad del príncipe también era fuerte, pero no tenía dominio de sí, y le invadió otra ola de furor cuando se encontró restringido y se adelantó. El sacerdote levantó la mano y salió de nuevo el rayo. El príncipe cayó al suelo como su esclavo. Saint-Germain volteó a explicarme. Esa es la forma como actúa la cualidad dentro de la fuerza. Reacciona contra el que la impulsa hacia afuera. El sacerdote lo que hizo fue devolverle sus propios sentimientos. En su desinteresada protección de otro, se protegió a sí mismo. Terminado el incidente, se desvaneció el esplendor y de nuevo nos encontramos parados en las ruinas del templo. No hay sino una manera de evitar la rueda cósmica de causas y efecto, o sea, la necesidad de reencarnar, y es por el esfuerzo consciente de comprender la ley de la vida. Uno debe buscar intensamente al Dios interior, hacer contacto con ese yo superior, haciéndose fuertemente a él ante toda condición de la vida exterior. Será mi placer y mi privilegio enseñarte más, pero únicamente por la instrucción que te traerá a ti y a otros. Ven, debemos regresar. A medida que nos acercábamos a mi cuerpo, me instruyó de nuevo. Mira cómo desaparece el círculo de llama blanca. Un minuto después, yo estaba dentro de mi cuerpo. Pon tu brazo alrededor de mis hombros, me dijo Saint-Germain, y cierra los ojos. Sentí mi cuerpo elevarse en el aire, pero no estaba consciente del movimiento hacia adelante. De pronto, sentí que mis pies tocaban la tierra y al abrir los ojos vi que estaba en mi cuarto. Saint-Germain se mostró divertido cuando le pregunté cómo era posible regresar de esa forma sin atraer la atención de las personas en la calle. Me contestó: nosotros muchas veces nos rodeamos del manto de la invisibilidad cuando nos movemos entre las personas encarnadas. Al minuto desapareció. Yo había oído hablar de los maestros ascendidos que podían llevarse sus cuerpos con ellos o donde quiera que fueran. También había oído hablar de la forma como traían del universo a lo invisible cosas que deseaban usar, pero la experiencia actual era diferente
y yo trataba de comprender la maravilla de lo ocurrido. Para Saint-Germain era evidente que se trataba de un suceso ordinario. Quedé en profunda contemplación, lleno de gratitud y tratando de entender plenamente su explicación de la ley concerniente al deseo. Él subrayaba la importancia y actividad de este como un poder motivador del universo para propulsar nuevas ideas que obligan una expansión de la conciencia de la vida en cada individuo. Él lo había explicado diciendo: el deseo constructivo es la actividad expansiva dentro de la vida, pues es la única forma como más y mayores ideas, actividades y logros son impelidas a la expresión en el mundo de la sustancia y la forma. Dentro de cada buen deseo se encuentra el poder de su propio cumplimiento. El hombre es el Hijo de Dios. Él tiene órdenes del Padre de escoger cómo ha de dirigir la energía vital y qué cualidad desea expresar a través de su deseo manifestado. Y esto está obligado a hacerlo porque el libre albedrío es su derecho innato. La actividad exterior del intelecto tiene por función guiar toda expansión por canales constructivos. Este es el propósito y el deber del ser exterior. El uso destructivo, que es lo que acostumbra la gran masa de la humanidad, es el de permitir que se emplee la gran energía vital de Dios solo para la gratificación de los deseos sensuales, lo cual, sin excepción alguna, lleva por resultado la inarmonía, la debilidad, el fracaso y la destrucción. El uso constructivo del deseo es la dirección consciente de esta ilimitada energía divina por medio de la sabiduría. Todo deseo dirigido por la sabiduría lleva siempre una bendición para el resto de la creación. Todo deseo dirigido por el Dios interno sale con un sentimiento de amor y siempre bendice. Pasé los días siguientes escribiendo el registro de mis experiencias. De pronto, una mañana al despertar, encontré sobre la mesa contigua a mi cama una tarjeta dorada. Parecía un pedazo de oro metálico y llevaba escrito un letrero en bello color violeta. Decía solamente: preséntate mañana a las 7 en nuestro punto de reunión en la montaña, Saint-Germain. Guardé cuidadosamente esta tarjeta y ansiaba que llegara el momento. Por la mañana temprano estaba preparada la merienda, pero me vino el impulso de no llevar nada para comer. Obedecí y decidí confiar en que mis necesidades serían suplidas directamente del depósito universal. Con el espíritu liviano salí resuelto a que no perdería ninguna oportunidad de hacer preguntas si me era posible y permitido. A medida que me acercaba al lugar convenido, mi cuerpo se hacía más y más liviano, hasta que cuando apenas faltaba un cuarto de milla, mis pies casi no tocaban el suelo. No había nadie y me senté en un tronco del árbol para esperar a Saint-Germain. No sentía el menor cansancio, sin embargo mi caminata había sido de unos 16 kilómetros. De pronto sentí el romper de una ramita y me volví esperando ver al maestro. ¿Cuál sería mi espanto al ver a poca distancia una pantera acercándose cautelosamente? Yo quería correr, hacer algo, gritar. Tal era mi terror. Hubiera sido inútil moverme, ya que un salto de la pantera hubiera sido fatal para mí. La cabeza me daba vueltas del temor. Pero una idea me vino que sostenía la atención. Recordaba que dentro de mí estaba la magna presencia de Dios y que esta presencia era todo amor. Este bello animal era también parte de la vida de Dios y me obligué a mirarlo a los ojos. Luego me vino la idea de que una parte de Dios no podía dañar a otra parte de Dios y me hice consciente únicamente de eso. Salió de mí un sentimiento de amor y se dirigió directamente a la pantera y con eso se fue mi temor. El animal se detuvo. Yo me dirigí hacia él sintiendo que el amor de Dios nos llenaba a los dos. La mirada se le suavizó. Luego vino hacia mí despacio y se frotó el hombro contra mi pierna. Yo me incliné y le acaricié la cabeza. Levantó la mirada hacia mí y luego se echó y se revolcó como un gatito juguetón. Continué jugando con él y cuando de pronto levanté la cabeza, Saint-Germain estaba a mi lado. Me dijo: yo vi en ti una gran fuerza. Si no, no hubiera permitido una prueba tan grande. Has conquistado el temor. Te felicito. Si no hubieras dominado tu ser exterior, yo no hubiera permitido que la pantera te dañara, pero nuestra asociación hubiera sido suspendida por un tiempo. Yo no tuve que ver con la aparición de la pantera,
Solo fue parte de la operación de la gran ley. Ahora que has pasado la prueba del valor, me es posible darte mayor asistencia. Cada día te harás más fuerte, más feliz y expresarás mayor libertad. El maestro extendió la mano y en ella aparecieron 4 pastelitos de color dorado, como de 5 centímetros de tamaño. Me los ofreció y yo los comí según su instrucción. Inmediatamente sentí una sensación de salud y claridad mental. Saint Germain se sentó a mi lado y su enseñanza comenzó.